días, bienvenidos nuevamente a Voces Nuevas, su espacio, el espacio de la juventud dominicana dentro de Uno más Uno. Muchas gracias por estar con nosotros como cada viernes. Hoy, ha sido centro del debate público en esta semana la ley de partidos y no es para menos, luego de más de 15 años de debate de esta ley, luego de pronunciamientos de amplios sectores de la sociedad dominicana sobre la urgencia de ir hacia las próximas elecciones en 2020 con una ley de partido que garantice un respeto mínimo por la estructura democrática en este país. La ley de partidos sigue amenazando con no ser aprobada nada más y nada menos que por un conflicto político interno en el partido oficialista que se juega que si no la continuidad en el poder. Con nosotros Franiel Genao, parte del equipo de Voces Nuevas, y parte del equipo también de Voces Nuevas, que tenía un tiempo sin andar por acá. De la vieja camada. Nuestro compañero abogado Guillermo Peña, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros hoy. Así es. Guillermo, que es politólogo y también ahora hace de investigador para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la República Dominicana, nos vas a acompañar hoy para hacer esa reflexión sobre lo que implicaría para la República Dominicana llegar al 2020 otra vez a unas elecciones sin un marco jurídico que ampare todo el quehacer electoral, que es primero la ley de régimen electoral, que va a regular el proceso electoral y todos los elementos que lo incluyen, como también una ley de partidos políticos y agrupaciones. Y son muchos los temas que van de esa mano. Primero está el tema de las primarias abiertas o cerradas, que ha sido la discusión del tapete, la financiación de los partidos políticos, las cuotas, el acceso a los medios de comunicación y también las sanciones, que es uno de los temas que no se habla mucho. Pero cuando regulamos, cuando construimos leyes, también tenemos que construir marcos que permitan, por diversos mecanismos, que esas leyes se cumplan, ¿verdad, Guillermo? ¿Y cuál es la situación de estas discusiones ahora? Bueno, el contexto ahora de la ley de partidos políticos es que ayer el Senado aprobó en primera lectura una ley de partidos que realmente se ha discutido mucho, pero que no tiene, a mi juicio, los elementos esenciales que debería tener una ley de partidos políticos. Ahora eso pasa a una segunda lectura en el Senado y luego va a pasar a la Cámara de Diputados, y la discusión es que el tema central ha sido el tema de las primarias abiertas, primarias cerradas. Yo creo que lo primero que hay que decir es que lo más importante de una ley de partidos políticos debería ser, y lo que debería estar en el debate, es cómo regular a los partidos políticos, el financiamiento político público y privado, el tema de la transparencia, el clientelismo político, cómo hablar sobre el tema de las cuotas, por ejemplo, es un tema muy importante, sobre todo las cuotas de género, las cuotas hacia la juventud. Deberían ser temas más centrales y más importantes que hablar sobre primarias abiertas y primarias cerradas. ¿Por qué? Porque el tema es cómo vamos a regular, cómo vamos a lograr que los partidos políticos, la cantidad de recursos que invierten, no se vaya en corrupción, no se vaya en clientelismo, no se vaya en todo lo que ha pasado históricamente con los partidos. Entonces eso no se habla mucho de las sanciones económicas que deberían tener en el caso de incumplimiento, porque si tienes una ley para que no se cumpla, o si tienes una ley débil, pues ¿de qué va a servir una ley de partidos políticos? Entonces eso lamentablemente no está en el debate nacional, no son los puntos fundamentales que están en el debate. Y en ese sentido yo escribí un artículo que se llama 17 puntos fundamentales de una ley de partidos políticos, que debería contener una buena ley de partidos políticos. Y entre ellos está el tema también del acceso a los medios de comunicación y la equidad que debe haber en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no puede ser que un partido oficialista tenga una cantidad de publicidad y vaya, y los partidos de oposición tengan una mínima cantidad de publicidad, porque eso no genera la igualdad, la equidad en el proceso electoral. Entonces, eso también debería regularse en una ley de partidos políticos. Otra cosa que debería regular también es el tema de las encuestas. La gente vota mucho por el que va a ganar, y eso lamentablemente influye en el electorado. En otras leyes de partidos políticos lo que se regula también el tiempo de cuándo se va a hacer la campaña, hasta qué punto podemos estar en campaña, porque
La campaña no puede ser permanente, tiene que haber un tiempo. Y cuándo se pueden publicar las encuestas. Eso tampoco se ha discutido de manera central de la ley. O sea, que hay aspectos fundamentales de la ley de partidos políticos que no están en el debate público, no están en el debate nacional. Solamente se ha concentrado en el tema de las primarias, primarias abiertas, primarias cerradas. Y desde el punto de vista de la democracia interna de los partidos políticos, es muy cuestionable que se decida obligar a todos los partidos políticos a hacer primarias abiertas, porque eso influye en el tema del clientelismo y la compra de votos, de que yo pueda influir desde el partido de gobierno a, digamos, bajar una línea de que van a votar en contra de ese candidato. Entonces eso fue lo que pasó en el PRD, que se bajó una línea y desbarataron al PRD porque el gobierno tenía intención de que de que favorecer un candidato por encima del otro. Entonces, de destruir la oposición. De destruir la oposición. Entonces, eso lamentablemente puede volver a ocurrir en unas primarias abiertas porque hay esa misma intención de destruir la democracia interna de la oposición. Y eso a veces... por eso la preocupación ha sido esa de los partidos de oposición, que ayer también tuvieron una rueda de prensa oponiéndose a esta ley de partidos, por ese punto, porque lamentablemente los puntos esenciales que acabo de descubrir no se están discutiendo en una ley y no están en la ley, y mucho menos hay sanciones económicas que logren que se cumpla la ley. Entonces, mira, Guillermo, la modalidad que tenemos hasta ahora en la República Dominicana en cuanto al financiamiento, que es un tema fundamental para construir democracia, porque si no hay presupuesto, si no hay dinero, no se da materialidad de las cosas. Hasta ahora es el 1% más o menos del presupuesto que se dona, que se le otorga a los partidos políticos durante durante el periodo electoral, que se duplica a un 1.4, 1.5% creo que es, pero en los procesos donde no hay elecciones también se le está entregando anualmente una suma de dinero a los partidos políticos. Y al margen de esos, la República Dominicana no está regulada el acceso a fuentes privadas de financiamiento y se ha discutido bastante el lavado de dinero, como también la incursión del narcotráfico en la política dominicana a través de ese mecanismo que no está regularizado. ¿Cuál tú crees que debe ser el camino que debe dar la República Dominicana para avanzar en ese sentido? Precisamente esos son los puntos importantes que no se están discutiendo, o sea, cómo vamos a regular, cómo vamos a detener la influencia del lavado, la influencia del narcotráfico en las candidaturas en los partidos políticos. Eso no se debate y eso es central, porque hemos tenido candidatos que vienen del narcotráfico, hemos tenido candidatos muy cuestionados con el tema de la corrupción porque utilizan los fondos públicos desde las instituciones que están, desde los ministerios, desde la dirección. Entonces, ¿cómo vamos a sancionar al funcionario? ¿Cómo vamos a funcionar al candidato que ocurra eso? Eso no se está discutiendo de manera central en la ley de partidos políticos, no hay sanciones económicas fuertes. Y si no hay sanciones económicas fuertes para, digamos, prohibir este tipo de acciones, entonces no va a haber ninguna motivación en los partidos políticos para que cumplan con la ley. Entonces eso es lo más preocupante, que la oposición debe resaltar, sobre todo el tema de esas sanciones económicas, porque si no, ¿cuántas leyes tenemos en la República Dominicana? ¿Cuántas leyes se cumplen? Y si no hay sanciones económicas que obligan a cumplir la ley, ¿se cumplirá la ley de partidos políticos? Entonces, todo ese análisis debemos hacerlo a la hora de hablar sobre una nueva ley de partidos. Estamos de acuerdo con una ley de partidos, pero una buena ley de partidos políticos, que contemple sanciones económicas, que contemple la equidad de género, por ejemplo, la paridad de género, que contemple las cuotas de juventud, que contemple, por ejemplo, la ley de Colombia, contemple, eso tampoco se ha discutido, yo lo propuse dentro de los puntos, el tema del voto en blanco. Recuerda que tuvimos una vez con el tema del voto en blanco, con la campaña de voto por ninguno. En Colombia existe la figura del voto en blanco. Eso tampoco se discute porque obviamente a los partidos políticos no les interesa esa figura. Pero ¿qué cantidad de jóvenes realmente se que es básicamente una figura que permite que se visibilice la falta de representatividad o el sentimiento de falta de representatividad en los partidos de las personas, de la ciudadanía. Exacto, que se contabilice qué cantidad de jóvenes y qué cantidad de la población dominicana ahora mismo se está absteniendo a votar. Que es altísima, según la Gallup. Está cada vez creciendo más
y es porque esas personas, sobre todo jóvenes, mujeres, personas jóvenes, no se sienten representadas en los partidos políticos. Entonces, si eso se cuenta como abstención, no se contabiliza, si no hay un voto en blanco que contabilice el rechazo a los partidos políticos, sino que se meten en voto nulo o algo así, pues entonces todo eso no representa. Y lo mismo con la transparencia en la rendición de cuentas por parte de los partidos, del uso de los recursos públicos y de los recursos y del financiamiento privado, como bien decías. Pero antes de irnos, Guillermo, nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de ir a unas nuevas elecciones ahora sin ley de partidos por este conflicto, que es básicamente un conflicto interno dentro entre dos facciones del PLD que se disputan la continuidad o no allá dentro de este grupo del danilismo. Ahora que nos vemos enfrentados a esa posibilidad, ¿qué implicaría para la sociedad dominicana? ¿Qué implicaría para la democracia ir a unas nuevas elecciones sin ley de partidos, tomando en cuenta sobre todo las elecciones de 2016? Implicaría un caos igual o peor que lo que pasó en las elecciones del 2016, porque estamos hablando de que aquí hubo en las elecciones del 2016 que intervenir militarmente a juntas electorales, hay que recordar lo que pasó en las elecciones del 2016, como la crisis política que se armó fue grande, y eso implicaría que si no tenemos una ley de partidos que pueda regular todo lo que ocurrió en las elecciones del 2016, pudiéramos estar de nuevo ante una nueva crisis política que puede ser con mayores dimensiones que de lo que pasó en las elecciones del 2016. Por eso es que la clase política, que las élites políticas, que las élites económicas tienen que entender que se necesita una buena ley de partidos políticos y no permitir que esta ley pase como ha impuesto una facción del PLD, porque si no, aquí estaremos ante una crisis política y económica de grandes profundidades. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que también es tuyo, Voces Nuevas. Muchas gracias a quienes desde su casa nos acompañan en este espacio de la juventud para hablar de los temas que le impactan a la República Dominicana. Y antes de irnos, hacer un llamado, como bien decía Rijo ahorita, llame a su senador, llame a su senadora. El próximo miércoles se ve en segunda lectura la ley de partidos. Si ese proyecto de ley pasa hacia la Cámara de Diputados, corremos el grandísimo riesgo de que se caiga nuevamente, irán en unas nuevas elecciones sin ley de partidos. Así que hagamos toda la presión posible, responsabilidad de toda la sociedad.